Gálatas 5, versículo 25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Comenzamos entonces entendiendo que la palabra nos invita a que podamos estar sensibles a la guía del Espíritu Santo, para poder saber cuál es el propósito de Dios, para poder saber por qué nací en Argentina, por qué nací en esta etapa, por qué me conocí con los que me conocí, por qué caí hasta donde caí, por qué el Señor me salvó, por qué tengo esta familia. Es para que podamos entender que Dios tiene un propósito con nosotros, pero esto se arregla a nivel espiritual. A nivel espiritual. Así que entonces tengo que andar también por el Espíritu. Y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Comienza a describir la palabra inmediatamente después de exigir y de proponer que nosotros vivamos por el Espíritu y que andemos también por el Espíritu. Comienza entonces un reclamo de parte de Dios: no te hagas vanaglorioso. Si te sale todo bien, si sos de bendición donde vas, si alguien se goza por tu vida, si alguien festejas tus triunfos, no te pongas vanaglorioso. Lo próximo que me invita la palabra a rechazar es que yo pueda entrar en envidia, que yo sea capaz de irritar a alguien. Y entonces yo tengo que, para no envidiar, lo que tiene que pasar es que yo tengo que pensar muy bien de mí mismo. Cuando yo pienso muy bien de mí mismo, no me cuesta encontrar el valor que hay en otros. No me siento, no siento la competencia, no siento que alguien me pasa por encima, sino que me gozo en que todos estamos corriendo una gran carrera. Una gran carrera. Así que lo que yo tengo que hacer es quitarme esos pensamientos. Algunos de nosotros, cuando la empezamos a hacer bien y la cosa se acomoda, pudiera ser que nos entornemos hacia ese pensamiento y entremos en vanagloria. Otros de nosotros se irritan entre ellos con palabras, con frases, con tonos. A veces no hace falta soltar un gran insulto para hacerle daño a alguien. A veces con el tono que usamos para confesarlo. Si yo le digo a alguno de ustedes: hermanita, ustedes sienten esto como un halago. Y si yo les digo: qué hermanita, el tono lo cambió todo. Entonces lo que yo tengo que entender es que también en esto tengo autoridad para lastimar, para herir, para irritar. Y esto posiblemente pertenezca a la envidia y la tengo que rechazar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gálatas 2, versículo 20 dice, declara, y es algo que nosotros debemos confesar todo el tiempo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pastor López, que estuvo hoy por la mañana, donde mis papás congregaron desde poco después que se convirtieron, tiene la iglesia, y su iglesia se llama justamente Cristo vive en mí. Y este pasaje es un pasaje al que ellos apelaban con cierta recurrían a ese pasaje, pero muy seguido para las prédicas y para lo demás. Y aún en mi casa se hablaba mucho de este texto. Y lo que se logró es que justamente podamos nosotros interpretar que ahora que Cristo vive en nosotros, ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Ahora ya lo que vivimos en la carne, lo que antes lo resolveríamos de una manera diferente, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros mismos. Lo que tenemos que entender es que ahora alguien que venció ya nos hizo más que vencedores. Más que vencedores. Por eso es que no hay lugar en mi corazón para que podamos llegar a la vanagloria, a irritarnos entre nosotros y a envidiarnos, sino que yo debo entender que Cristo lo hizo por mí de la misma manera que lo hizo por ustedes. Hemos sido favorecidos, bendecidos. Lo que tengo que encontrar es mi espacio. No hay ni uno de nosotros que tenga mayor preferencia de parte de Dios. Todos para el Señor somos iguales, todos costamos lo mismo. La sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Ahora, Dios tiene preferencia con algunos de nosotros ocupando diferentes espacios, y Dios prefiere que algunos de ustedes sean muy organizativos. Dios prefiere que algunos de ustedes sean de intercesión y por sus rodillas se sostengan todas las cosas que se ven, aunque nadie venga a ustedes a decirle que se les reconoce toda esa oración. Pero aquel que todo lo ve sí conoce
todo lo que ganaste en esa batalla de rodillas. Así que lo que yo tengo que entender es que Dios hoy nos está llamando a que podamos encontrar nuestro espacio, nuestro lugar. Si yo esto lo dijera en otro contexto, algunos de ustedes me dirían: ¿y qué puedo hacer? ¿Puedo estar en la hora feliz? ¿Puedo estar en la escuela dominical? ¿Puedo enseñar en la escuela de vida? ¿Toco un instrumento? ¿Puedo tocar? Y seguramente eso tiene que ver con el propósito, y seguramente haya cierto alineamiento en esto, pero por sobre todas las cosas necesitamos una confirmación mucho más profunda que venga de parte de Dios, de exactamente qué es lo que está esperando Dios de mi vida. Si yo entendí todo lo que Él hizo para que yo sea todo lo que soy, yo tengo que entender por qué lo hizo. Y cuando yo me pongo a pensar por qué lo hizo y entiendo que ahora las cosas las debo vivir de otra manera y entender que Él se entregó a sí mismo por mí, yo tengo que entender que hay una misión pendiente, que hay algo que yo debo hacer. El ejemplo del mismo Señor Jesús para nosotros, según Juan 4:34, dice: Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Conocía perfectamente lo que tenía que hacer. Sabía que aquello que había comenzado lo tenía que terminar. Conocía los tiempos, sabía todo. El Señor iba revelando todo iba mostrando cuál era el camino y hacia dónde conducía. Y a pesar de eso, Él continuó. En algún momento oímos la oración de Él, que si fuera posible el Señor lo hiciera pasar de esa copa, pero que de todas maneras estaba dispuesto. Y creo yo que el Señor tiene para nosotros algo mucho más sencillo que lo que le encargó a Jesucristo, justamente porque Jesucristo hizo el trabajo pesado en nuestro favor. Él padeció todo lo que había que padecer para que nosotros pudiésemos andar en la victoria de nuestro Señor. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Para qué te eligió Él? No le preguntes al de al lado, pregúntate a vos mismo: ¿qué tengo de especial? Si yo me estoy tirando abajo todo el día, si todo el tiempo estoy diciendo: no sirvo, no puedo, no alcanza, no llego, no soy, no seré, es para otros. Quiero decirte que lo que dice la palabra es mucho más fuerte que lo que haya en tu corazón, que lo que las heridas de la vida hayan dejado allí, y hoy pueda ser sanado en el nombre de Jesús. Sos un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esa bendición que estaba soltada sobre el pueblo judío ahora fue llevada a todos los gentiles que creímos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador a través del sacrificio de nuestro Señor allí en la cruz. Y luego dice: no por ser... Y esto es como para que te quede claro, no vaya a ser que alguno de nosotros piense: se pasó Dios en elegirme a mí, sino que pueda entender: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y cuando uno entiende el principio de Dios, y cuando uno entiende que Dios tiene la capacidad de la nada hacer todo, es cuando nosotros podemos entender que no importa lo insignificante que éramos, no importa que ni tu propio padre reconozca quién sos, ni tu propia madre reconozca quién sos, no importa que ni tus profesores, ni los que te acompañaron, ni los que te educaron ni te ayudaron supieron reconocer quién eras. Lo que pasa hoy es que el Todopoderoso te está reconociendo como alguien especial, como alguien especial. La idea de ser alguien especial en Jesucristo es sencillamente ser alguien que está adeudando gratitud. Cuando yo entiendo que soy especial por la obra que hizo Jesús, lo único que puede salir de mí es gratitud y darle gracias al Señor por lo que hizo en mi vida, y darle gracias por el lugar donde me colocó, y darle gracias por donde me va a llevar, y darle gracias por todo lo que me va a proveer, y darle gracias por la gente con la que me rodeó, y darle gracias por todo lo que va a hacer en mi favor, en los que yo quiero, en los que amo, en los que bendigo, por las veces que me va a responder con gracia y con frescura por encima de lo que la ley dice. Entonces el Señor está manifestando misericordia sobre mi vida. Entiendo entonces que soy tan especial como para poder percibir la misericordia de Dios.
Romanos 8, versículo 28, nos habla de capitalizar todo suceso. No es que Dios dejó que caigas hasta donde caíste, que seas lo que fuiste, que llegues hecho un bollo de complejo, sino que lo que hizo el Señor fue dejar que transites tu vida y que entiendas el llamado al tiempo que Dios te llamó. Y no importa lo que haya pasado antes, todo lo que haya sucedido antes, el Señor sabe usarlo para bien. Sabe usarlo para bien. Entonces dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto más entonces, ahora que estamos en Cristo, aún el suceso más desagradable, la situación más difícil es usada para bien? Es usada para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que se alinearon en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es para los que fuimos convocados. Vos estás aquí y seguramente hay gratitud en tu corazón porque un día alguien te habló de Cristo, alguien puso un tratadito, porque alguien llevó a Cristo a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, y tenés ese conocimiento y de alguna manera eso te está atrayendo y te conserva alineado. Pero más allá de esa situación, lo que estamos entendiendo que vos estás aquí porque sos un escogido, una escogida de parte del Señor. Y hay algo que va a pasar con nosotros, y eso es entender que el Señor fue quien te llamó. Tu relación con Dios es porque Dios te llama. Vos salís de tu casa en un día como hoy, después de haber trabajado toda la semana, después de haberte esforzado. Algunos están sirviendo al Señor aquí en la casa y ya asistieron al culto por la mañana. Entendemos que eso es porque Dios te llamó. Porque Dios te llamó. Y tener un privilegio de este tamaño amerita que yo levante los ojos al cielo y le diga: gracias por tu llamado. Gracias por tu llamado. Entiendo entonces que el Señor me llamó y me llamó a que yo cumpla con algo. Y dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él te llamó porque tiene un propósito con tu vida. Ahora viene el tiempo donde alineamos nuestro propósito con el propósito de Dios. Cuando nosotros entendimos esto, es cuando comenzamos a transitar el tiempo del éxito en nuestra relación con Jesucristo. Ahora ya no lo padecemos, ahora ya no lo aguantamos, ahora no estamos bancando lo difícil que es seguir al Señor, sino que ahora corremos y disfrutamos esta oportunidad que Dios nos está dando de ser siervos suyos para la gloria de Dios. Así que entonces vamos entendiendo que el Señor tiene un propósito para mi vida. Hechos 11, versículo 23 dice: cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Tu corazón tiene que tener un propósito. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de algo que es sumamente importante en vos. Es una figura muy amplia. Cuando hablamos de corazón, hablamos de interior, no hablamos del que late nada más. Cuando la Biblia habla del corazón del ser humano, está hablando de todo lo que es interno nuestro. Y entonces eso es lo que debe estar completo por esta información. Hay un propósito, hay un propósito. Entonces dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. El propósito que Dios tiene jamás va a dividir. El propósito que Dios tiene jamás te va a separar. El propósito que Dios tiene con tu vida jamás te va a alejar del mismo Dios. El propósito de Dios te hace permanecer fiel al Señor. Hechos 8, versículo 1 al 3 en adelante, habla de un avivamiento en Antioquía, lo que estaba sucediendo allá. Habla de que algunos para que se cumpla el propósito de Dios, algunos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Y por esa vicisitud, por ese drama de ser perseguidos, aún peligrando sus vidas, se logró un avivamiento en otra ciudad. Lo que estamos entendiendo es que Dios a veces permite algunas situaciones difíciles con el fin
de que se cumpla el propósito de Dios. Ellos fueron perseguidos en su ciudad y por ser perseguidos en su ciudad terminaron provocando un avivamiento en otra ciudad. Y eso es lo que Dios quiere también para estos tiempos, solo que nosotros podemos obviar el hecho de ser perseguidos, sino que en lugar de ser perseguidos podemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo y hacer su voluntad en todo para la gloria de Dios. Bernabé exhorta a permanecer, y cuando lo dice ahí en Hechos 11, versículo 19 al 24, después usted lo puede leer, lo que está diciendo es que con un propósito de corazón, con un propósito de corazón. Así es como debería ser, y eso es lo que nosotros debemos buscar, entender para qué estamos, para qué fuimos puestos, para qué nos llamó el Señor y seguir adelante confiados que el Señor, si nos llamó con un propósito, en eso nos dará la victoria. Nos dará la victoria. Ahora, dice la Biblia que debemos estar gozosos. Así que todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor, dice Filipenses 3, versículo 1 en adelante, invita a que nos gocemos. Y la idea es que gozarnos no significa que nos descuidamos, que bajamos la guardia, que estamos descuidados. Siempre estamos cuidándonos del adversario, el que se levanta para traer confusión, el que sabe sembrar la mentira, el que sabe poner la discordia en el medio de una relación que iba a ser gloriosa. Entonces tenemos que entender de a dónde proviene el ataque. Esto nos va a ayudar a entender que podemos mirar por encima de lo humano y entender que hay un mover en lo espiritual que intenta digitar las cosas mal. Pero sabe, cuando pasa que el enemigo tiene autoridad para digitar, es porque yo no sé cuál es mi propósito. Cuando yo sé cuál es mi propósito y yo sé que tendré que avanzar algunos pasos para llegar a esta silla, no hay nadie que me pueda confundir, porque yo sé que estoy puesto acá para dar 3, 4 pasos y llegar a la silla. Y no importa que me ofrezcan caminar 2 pasos para allá, otro para allá, yo voy a seguir mi propósito, nada me desenfoca y tengo garantía de victoria en el nombre de Jesús. Así que hoy algunos de nosotros nos vamos a enfocar correctamente en cuál es nuestro propósito. Y la idea entonces es que por lo demás, hermanos, nos gocemos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, decía Pablo a los filipenses, para vosotros es seguro. Y yo quiero entender que con la misma disposición que tenía Pablo, podamos los líderes de la casa, los maestros de la casa, los pastores de la casa, estar dispuestos a explicarte lo mismo 1.000.000 de veces hasta que sepas cuál es tu propósito. Pero es importante que vos dejes ver tus dudas. Esto es en respuesta a una pregunta. Esto es en respuesta a una pregunta de alguien que no había entendido bien cómo era la situación, o alguien que necesitaba que se les refresque el asunto. Y algunos de nosotros necesitamos que se nos refresque el asunto. Y un poco también entender que el Señor dejó la palabra justamente para esto, para que de continuo sea refrescada en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras mentes. Cuando yo oigo versículos, cuando yo leo versículos que ya leí muchas veces y otra vez lo escucho, a veces cuando el Señor los usa a través de otra persona y fluye esa palabra y ese timbre de voz y ese sonido y esa manera de enseñarme, de ministrarme, toca mi corazón. Yo entiendo que esa palabra yo ya la conocía, pero necesitaba ser refrescada en el nombre de Jesús. Y tengo que entender eso, porque podría ser que yo me endurezca y que diga, no, este versículo lo conozco, aquel pasaje lo conozco. Tranquilamente vos podrías leer la Biblia en 6 meses, en 5 meses, podés leerla en 1 año haciendo un plan de media hora por día. Pero más allá de que vos conozcas toda la Biblia y que la hayas leído de tapa a tapa, muchas veces Dios quiere hablarte a través de la Biblia, por la boca de algún hombre o de una mujer de Dios. Y a veces quiere hablarte por la Biblia, desde la misma Biblia y desde el mismo pasaje. Y nosotros tenemos que estar atentos al mensaje del Señor. Gozosos, pero atentos. Dice Pablo, a mí no me es molesto el escribir, y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. No nos tiene que ser molestia enseñar lo mismo a alguien. Lo más común es decir, ya le hablé, ya le prediqué, no entiende nada, se va a ir al infierno.
Ahora, lo que tengo que hacer es, si le tengo que hablar otra vez. Si yo quisiera hacer memoria de las veces que me predicaron, y las veces que oraron por mí, y las veces que soltaban palabras, el llanto de mi mamá, el llanto de Zulma, el llanto de gente que oraba, quebrada de corazón por mí. Necesité más de una vez. Yo podría haber escuchado Juan 3:16 y entender que tenía sentido la muerte de Cristo y que por esa muerte yo tengo vida y ya era salvo y ya estaba. Pero necesité que alguien insista, que alguien venga, otra vez a escuchar, otra vez que alguien ore, otra vez que alguien me hable, otra vez que alguien me invite, otra vez que alguien haga fuerte alguna palabra que estaba débil en mi corazón para que yo pueda permanecer firme en el Señor. Entonces dice la Biblia, guardaos de los perros. Está hablando de aquellos que desordenan las cuestiones espirituales. Y entonces dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando vos te movés de un lugar, cuando vos te vas de un sitio, cuando vos decís esta célula no me la banco más, lo que vos estás diciendo es, yo a esta célula le corto una pierna. Y quiero decirte que alguien que está mutilado ya no va a ser el mismo. Algunos cobran habilidades, aún nosotros contamos testimonios de gente que sin piernas puede hacer cosas tremendas, sin brazos y sin piernas hace cosas tremendas, pero nunca va a ser el mismo. Y cualquier cosa que esté mutilada nunca va a ser la misma. Y en lo espiritual debemos guardarnos de aquello que quiere mutilar o que va a mutilar a otro. Tenga autoridad para exhortar a un hermano. Tenga autoridad para decirle, hermano, no puede andar como un barrilete para todos lados, para donde te lleva el viento. Vos tenés que sentar cabeza, tenés que asentarse. Si esta es tu casa, bienvenido, te abrazo, te recibo y te tengo con cuidado en la célula, en cualquier lugar. Pero yo tengo que exhortar. Yo no estoy en contra de que seamos ministrados por internet, por la televisión, por canales cristianos. Es más, muchas veces con Zulma nos dormimos mirando en televisión algunas prédicas. Hay fragmentos que se pasan por la noche en algunos canales que son relativamente económicos y permiten que ministerios más pequeños tengan una palabra al final. Y nosotros muchas veces estamos escuchándolos y somos muy cuidadosos de lo que decimos y entendemos que detrás de todo eso hay un propósito. Y ahí podemos ver como un pastor tiene un perfil más evangelístico, otro pastor apunta más a sanar el interior de las personas, como alguna pastora se pone más filosófica, otro pastor simplemente no le da trascendencia a la palabra y habla del poder de Dios que hay en su congregación. Pero lo que estamos entendiendo es que todos somos diferentes y Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Entonces estamos gozosos, pero también estamos atentos. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque nuestra confianza está en el Señor. Está en el Señor. Ahora, yo tengo que trabajar para encontrar mi propósito. Tengo que asociarme con Dios para que Él me lo revele, para que Él me pueda mostrar con claridad qué es lo que tengo que hacer. Génesis 29, versículo 20, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y escuche lo que dice, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Lo que tengo que entender es que el propósito tiene que estar regado del amor. Yo no puedo cumplir el propósito que Dios tiene con mi vida como una obligación. No tengo que cumplir eso como un acto de justicia. Dios me dio y yo le voy a devolver. Sino que yo tengo que amar lo que Él ama. Y por amor cumplo el propósito. Lo que dice Jacob es que por el amor que tenía por Raquel, sirvió 7 años y le parecieron pocos. Y en New Jersey hay gente que el culto se le hace largo. Hay gente que cuando viene a la escuela de vida dice, tardó media hora más que lo que tenía que tardar. Hay gente que lee la Biblia 15 minutos y se cansa, no la quiere leer más. Que lee solamente promesas, salmo, le da la perlita. Pero hoy el Señor nos quiere llevar al cumplimiento del propósito.
Y eso es que seamos capaces de navegar en la palabra, de meternos más profundo, de poder estar atentos a eso que Dios tiene en 2 renglones, en 4 o en toda una página. Y si me lleva un tiempo más de estar profundizando en la palabra, gasto bien ese tiempo, porque Dios me está preparando para algo glorioso, para algo glorioso. Y tengo que hacerlo con amor, tengo que apasionarme. Mire, la Biblia dice tan sencillamente: si alguno tiene falta de amor, pídaselo a Dios. Así que lo que yo tengo que hacer es, si yo este propósito que estoy recibiendo de parte de Dios no tengo el amor suficiente para hacerlo, le pido a Dios ese amor que Él me ha prometido, y lo voy a poder hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Debo cambiar prioridades. Dice Filipenses 3, versículo 7: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado por pérdida, por amor a Cristo. Las prioridades cambiaron. Antes estaba muy bueno pasar tiempo con amigotes, con amigas. Estaba muy bueno hacer algo que por ahí era contrario a Dios. Consumir algo que no estaba bueno consumir. Actuar deslealmente como el Señor no quiere que hagamos. Y eso que antes para nosotros era ganancia, ahora el Señor nos invita a que, entendiendo el propósito, lo tengamos como pérdida por amor al Señor Jesucristo. Y en esto está absolutamente todo. El Señor tiene pensado para nosotros la provisión y la abundancia. El Señor tiene pensado para nosotros la provisión y la abundancia. Ahora, que un día no me vaya tan bien no significa que ese día arruinó mi relación con Dios, sino que entiendo en el nombre de Jesús que ya viene, que ya viene. ¿Cuántos hace un mes que están esperando que venga algo bueno? ¿Cuántos hace 2 meses que están esperando algo bueno? Algunos hace mucho más que estamos esperando en algún área de nuestra vida algo bueno. Y quiero que podamos entender que cuando más pasó, menos falta. Ya viene. Dios no es deudor de nadie. Y quizás tengas que allanar el camino y preparar alguna cosa y hacer un cambio en la parte receptiva. Dios no va a depositar bendición sobre un corazón contaminado, sino que Dios, toda la bendición que suelte, la va a soltar en alguien que sea consagrado, que cumple con el propósito, que está manifestando el amor de Dios en su vida. El amor de Dios en su vida. Así que entonces dejo atrás todo lo que antes era ganancia y me enfoco de otra manera, porque ahora las cosas son diferentes. Estoy entendiendo que esto es un proceso. Dice Filipenses 3, versículo 12: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Sigo adelante para poder cumplir con el propósito, para poder alcanzar aquello por lo que yo fui alcanzado por Jesús. Jesús fue quien me salvó. Que yo sea cristiano no fue idea mía. Que yo sea cristiano no fue una ocurrencia de mi mamá. Que yo sea cristiano no fue la ocurrencia de un evangelista que llegó a esta ciudad y empezó a predicar. Que yo sea de Cristo es porque Cristo me escogió. Porque el mismo día que vos recibiste el mensaje, millones de personas lo rechazaron, y un montón de personas de tu entorno todavía lo siguen rechazando, y vos tenés el privilegio de ser de Cristo. Entonces yo voy entendiendo que esto es un proceso que no es tan sencillo. No es que yo ya lo haya alcanzado, sino que ni que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante con el fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Había un propósito conmigo, y eso fue lo que hizo Jesús. Me alcanzó para que yo fuera el responsable de algo que el Señor va a revelar, que el Señor me va a mostrar, y yo voy a capitalizar en mi corazón, y entonces tendré la victoria. Creo que no hay mayor señal de victoria que poder ganar una pelea, pero que la pelea sea tuya. A veces andamos por la vida peleando la pelea de otros, y Dios te está invitando hoy a que pelees, a que hagas esta batalla en el nombre de Jesús, pero para el cumplimiento de tu propósito. Es muy común en las chicas, en las adolescentes, que una se pinta y la otra, ¿qué hace? Se pinta. La otra se hace el ojo hasta acá arriba. ¿Qué hace la otra? Y hace.
la otra caminaba así antes. Ahora la amiga camina. ¿Y esta qué va a hacer? Y entonces pasan 3 amigas y las 3. Parece que se escucha la música. Tan, tarararán. Pero de verdad es que no está mal ser coqueta, elegante. Pero ahí es donde se empieza a cruzar una línea. Y esa línea es una línea de seducción. Y el propósito era que seas de seducción. Dios no llamó a que la gente sea fea, camine encorvada, sino que todo lo contrario. Pero todo lo que luzca siempre le dé la gloria a Dios. Le podés dar la gloria a Dios con tus pantalones. En la iglesia que yo iba, Zulma le tuve que poner pollera para llevarla. Pero no había forma, las mujeres tenían que usar pollera. Lo que entendimos es que logramos el cambio porque empezó a imponerse otra cosa y se generó esa posibilidad de que las mujeres vistan con cierta libertad y que se sientan cómodas. Los pantalones quedan bien, quedan bárbaros, la pollera queda bien, queda bárbara, todo queda bien. Lo importante es lo que esté saliendo del corazón, y cuando el corazón está enfocado y tiene un propósito, no hay nada que pueda empañarlo, no hay nada que lo distraiga, ni aunque hayas sido herida, ni aunque quieras mostrar que sos linda porque antes te dijeron que eras fea. Lo que va a pasar es que vos vas a tener esa autoridad de saber para qué estás y por qué estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que dejando atrás todo aquello que era pérdida y dejar de considerarlo como ganancia, no pensando que ya lo alcanzaste, sino que todo el tiempo estás en busca de perfeccionarse. Es importante que nosotros podamos considerar Mateo 12, versículo 30. Siempre tendrá que ser con Cristo. Siempre, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que vivamos debe ser con nuestro Señor. Con nuestro Señor. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge. Dice la Biblia, no lo digo yo. El que no junta con Cristo pasa al lado opuesto, desparrama. Así que cuando alguien está en Cristo, y estando en Cristo tiene la oportunidad de sumar, de bendecir, de entender su propósito. Cuando vos evangelizás, vos juntás. Esa es la cosecha que el Señor nos llamó a buscar. Entonces, cuando vos no evangelizás, no es que no estás juntando nada más. Cuando vos no juntás y no te sientas mal por lo que te digo, Dios te lo va a mostrar. Pero si vos no le hablás a nadie de Cristo, si vos no aparecés con un manifestado de la mano, con un carnal amigo tuyo de la mano al templo, hace mucho, es porque no estás juntando, sino que más bien tu actitud desparrama. Porque vos no hiciste ningún esfuerzo para desparramar, pero no haber hecho el esfuerzo para juntar hace que se desparrame. Por eso el Señor nos capacita, nos unge, nos fortalece, nos da una autoridad en el Espíritu Santo para que podamos ir por aquellos que se pierden. Por aquellos que se pierden. Y entender que este es el propósito. Así que estando en el proceso, entendiendo que todavía ni Pablo lo había alcanzado, que estaba en un proceso, que seguía adelante para poder alcanzar aquello para lo que estaba puesto acá en la tierra, lo que pasaba con Pablo es que la tenía clara, sabía. No lo paraban las palizas, la cárcel, no lo paraba nada. Él sabía a dónde iba. Y lo que tenemos que entender nosotros es que nosotros también tenemos un propósito. Y si estamos con Cristo y no desparramamos, nos garantiza aquel que venció que con Él también somos vencedores. Jeremías 29, versículo 11, nos dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor ya está revelándonos en este pasaje que Él sí sabe cuál es el propósito con tu vida. No con todo el grupo, no con toda tu familia, no con todo lo de tu camada, no con los de tu edad, sino que está diciendo personalmente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahí es donde se unen las dos voluntades, lo que yo espero y lo que Dios quiere. Y cuando yo sé esperar lo que Dios quiere termina siendo algo que yo voy a alcanzar en el nombre de Jesús. Así que yo tengo que pedirle a Dios que sea Él el que me revele cuál es
el propósito que Él tiene para conmigo. Y hoy seguramente saldré de este lugar entendiendo que puedo servir al Señor en diferentes áreas, que puedo involucrarme en cuanta cosa el Señor me esté llamando a hacer, pero aún en eso tengo una línea, sé para dónde voy, sé a lo que me llamó el Señor y lo voy a cumplir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jeremías 1, versículo 4 en adelante agrega: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase ya te conocía. Antes que nacieses te santifiqué. Y también antes te di por profeta a las naciones. El Señor tiene un propósito con vos desde antes. No, el Señor no esperó a ver si saliste grandote, chiquito, decirte este va a ser futbolista, este tiene piernas largas, va a ser atleta. El Señor sencillamente tiene un propósito desde antes. Fuiste formado con ese propósito y ahora te toca a vos poder identificar el propósito. Y cuando más largo se haga, más vas a padecer, porque no hay nada más errante que alguien que no tenga propósito. Necesitamos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un propósito con nosotros. Dios nos creó para algo. Efesios 1 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Volvemos a unirnos con el pasaje de Jeremías, pero ahora estamos en Efesios. Según nos escogió. ¿Qué hizo el Señor? Nos escogió. Sos un elegido, sos una elegida. Vos sos alguien especial. Dios puso los ojos sobre tu vida. Y yo no sé si esto suena como algo más que se dice desde el púlpito, pero quiero que lo recibas como algo que viene del corazón de Dios al tuyo. Sos un elegido, sos una elegida de parte de Dios. De parte de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ahí entonces dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito en cuanto a la relación que debemos tener con Él. Hay un propósito, y ese propósito sencillamente es que podamos relacionarnos con Él. El Señor no trae exigencias nada más. El Señor está diciendo: estas exigencias son para que esto sea real, porque si vos no fueras santo, nunca vas a poder relacionarte conmigo. Y si hubiera manchas en tu vida, nunca vas a poder relacionarte conmigo. Solamente si sos santo y sin mancha tenés acceso a esta preciosa relación que comenzó el día que yo te escogí, cuando no existías, cuando apareciste en mi pensamiento y yo decidí que así sea. Entonces entiendo que esta relación es muy importante y que la exigencia, debido a la importancia de esta relación, es poca. Yo solamente debo santificarme y solamente debo estar libre de mancha. Y si el Señor encima, todavía por si alguno de nosotros pudiera considerar que está muy sucio, que las cosas que hizo son muy feas, el Señor nos proveyó de una sangre que es perfecta para limpiarnos de toda mancha y para hacernos santos delante de Él. Porque quiero decirte que a través de esa película que puede armar la sangre de Cristo delante tuyo, Dios te ve santo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. El Señor nos escogió para que nosotros fuéramos hijos suyos. No sos hijo del Señor porque te predicó alguien o porque vos decidiste tener una religión, sino que porque el Señor lo había pensado desde siempre. Desde siempre. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. El Señor tiene intenciones de manifestar su amor para con nosotros. El Señor tuvo voluntad de manifestar afecto por nosotros y nosotros solamente tenemos que tener la voluntad de recibirlo. Y esto es para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos ante el amado. Todo lo que diseñó y preparó Dios fue para que podamos tener una perfecta relación con Él. Y eso es por encima de la autoridad que el pecado tiene, por encima de la autoridad que la carne tiene. Si nosotros somos capaces de creerle a Dios hoy, nuestra relación se perfecciona y vamos rumbo al cumplimiento del propósito que tiene para con nosotros. Todo lo hizo
Jehová al fin para sí mismo. Proverbios 16, versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Algunas cosas las tenemos que pelear y otras cosas sencillamente las tenemos que dejar pasar. Así que hoy podemos tomar la decisión de decirle al Señor: Señor, estoy de acuerdo con tu palabra. Y yo entendí que si estoy acá y estoy en las filas de Jesucristo, es porque vos tenías un plan para conmigo. Yo no estoy acá porque vine a acompañar a mi esposa o porque me trajeron de prepo. Yo estoy acá porque vos me llamaste. Y si usaste a mi esposa y si me trajo de prepo también mi esposa, yo estoy acá porque esa es tu voluntad. Vos me querías en tu casa, querías hablarme del propósito y ahora me querés elevar a un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Proverbios 16 leímos, 16:4. Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío. Y 2 Corintios 5:1 agrega: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El Señor está pensando en algo mucho más trascendente, más profundo, que va por encima de tu longevidad, de los años que vivas acá en la tierra. El Señor está pensando en que el propósito cumplido en tu vida te canaliza, te enfoca, te lleva hacia la eternidad en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu propósito? Tú fuiste creado para darle placer a Dios. Rick Warren tiene un libro que algunos de los más grandes habrán leído, otros no tanto, pero está bueno otra vez releer o quedarse en algunas partes de ese libro. Y alguna de las cosas que nos enseña es que nosotros fuimos creados para darle placer a Dios. Complaces a Dios con algunas de tus actitudes. Cuando vences al pecado, cuando manifestás la victoria sobre tus debilidades. Fuiste creado para ser como el gran modelo, el modelo de los modelos, nuestro Señor Jesucristo. Fuiste formado para servir a Dios. No solamente para ser de un grupo, de una casta, de una religión, sino que el Señor te llamó para que seas fiel, siervo o sierva de Dios. Fuiste hecho para una misión. ¿Cuál es la misión? ¿O cómo se lleva adelante la misión que Dios tiene para con vos? Dios nos diseñó con un propósito. Y así como nos hizo únicos e irrepetibles, como cada uno de nosotros somos distintos, diferentes en todo a los demás, así el Señor tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Yo no quiero extenderme, pero sencillamente quiero invitarlo a que piensen: si ustedes tuvieran que ser el diablo, y como el diablo, ¿qué sería lo más fácil hacer? Cuando vos confundís el propósito de alguien, cuando vos trabajás para que alguien no entienda su propósito, con eso es suficiente para que esa persona sea un infeliz toda la vida, para que esa persona no alcance aquello que Dios había preparado desde la eternidad. Así que hoy lo que podemos hacer es lo opuesto a lo que el diablo haría y entender entonces que Dios tiene un propósito para con nosotros. Él nos diseñó con un propósito, y si el diablo quiso esconder ese propósito hasta este día, hoy rompemos todo aquello que ha estorbado que nosotros podamos recibir esa revelación y nos volvemos a Jesús en el nombre del Todopoderoso Dios. Dios nos dio dones y nos dio talentos para poder cumplir con esos propósitos. Algunos de ustedes tienen talentos que han quedado ahí guardados, que están estancados. Algunos de ustedes dicen: yo no sé tocar la guitarra como los chicos, no sé tocar un instrumento como ellos, y piensan que por eso ya no hay un talento. Quiero decirte que cada uno de nosotros tiene un talento.
desarrollado o va a desarrollar. Tiene algo que puede hacer muy bien. Y el Señor quiere usarnos en cada una de esas áreas para exaltar y glorificar su nombre a través de nuestras vidas. A través de nuestras vidas. Aleluya. Primera de Corintios 12, versículo 27. Dice Primera de Corintios 12, 27 en adelante: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurando pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo quiero ese camino. Yo quiero todos los dones. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, pero quiero ese camino más excelente. La continuación del versículo 31 de este pasaje sería el capítulo 13, que está centrado en el amor de Dios. Y tenemos entonces que enfocarnos en lo que Dios quiere para con nosotros, entendiendo que todo viene de amor y todo es para amar. Y entonces vamos a tener una inspiración diferente, que no es la de cumplir, no es la de decirle sí, Señor, mándame a la guerra, sino la de decir: tanto amor tenés por mí que yo no tengo otra que soltar ese amor frente a todos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Así que voy entendiendo que Dios tiene propósito conmigo. Tiene propósito conmigo. Efesios 4, versículo 11 en adelante, agrega algo más. Y Él mismo constituyó, y esto él está hablando de la estructura de la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios tiene propósito para con cada uno en el ministerio o en las filas de la iglesia. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Hay que poder entender que Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros.